Hay noches en que la soledad de la carretera parece ser la única compañera. Para un camionero experimentado, era solo una madrugada más, una línea de asfalto infinita y el motor como único latido en medio de la nada. Pero, ¿qué sucede cuando en esa profunda quietud algo te detiene? No es un accidente, no es una falla mecánica, es una mirada. La historia que están a punto de escuchar trata sobre una súplica silenciosa, de un humilde burro que se negó a ser ignorado. Un animal que apareció en la oscuridad, no por casualidad, sino con un propósito desesperado. Llevaba consigo un secreto y guió a un hombre por un camino que la razón le gritaba no tomar. Lo que encontró al final de ese sendero cambiaría no solo su destino, sino nuestra forma de entender esas conexiones que no se pueden explicar con palabras. Antes de sumergirnos juntos en este viaje, me llena el corazón saber desde dónde nos acompañas. Es una alegría inmensa descubrir que estos relatos pueden tocar almas en tantos lugares distintos. Por favor, deja un comentario abajo y dime desde qué país o ciudad estás viendo esto ahora. Saber que estás ahí le da un sentido invaluable a cada historia que compartimos. La madrugada era un manto de hielo y silencio, rasgado únicamente por el zumbido constante del motor del camión de Javier. La carretera, una cinta de asfalto interminable, era su único refugio, el único lugar donde el ruido de sus pensamientos se disolvía en el murmullo del mundo. Javier era un hombre de pocas palabras y muchas millas recorridas, con el corazón endurecido por las despedidas y la soledad que la carretera impone. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, seguían el ballet hipnótico de las líneas blancas que huían bajo sus neumáticos, sin saber que, en cualquier curva, el destino le había preparado una emboscada para su alma cansada. Él no buscaba nada más que llegar a su destino, pero era el destino el que esa noche lo había encontrado primero. De repente, la monotonía se quebró. Una forma oscura e inmóvil se materializó en medio de la carretera, como si hubiese brotado del propio asfalto mojado por la niebla. Las luces altas del camión revelaron la figura de un burro, completamente detenido, un obstáculo improbable en esa inmensidad desierta. Javier pisó el freno, el sonido de los neumáticos resonando en la noche vacía. Su primera reacción fue de fastidio. Tocó la bocina 1, 2 veces, esperando que el animal se asustara y corriera hacia el monte. Pero el burro no se movió. Permaneció allí con la cabeza ligeramente erguida, su cuerpo absorbiendo la luz de los faros, convirtiéndose en una estatua de desafío y misterio. Había algo en su quietud que no era natural, una calma que transformaba a un simple animal en un presagio. Frustrado e intrigado, Javier apagó el motor, sumergiendo el mundo en un silencio profundo y casi sagrado. Bajó de la cabina y el aire helado de la noche le cortó la piel. Caminó lentamente hacia el animal, sus pasos resonando como una profanación en aquel escenario quieto. Esperaba encontrar miedo en los ojos del burro, la agitación típica de un animal perdido. En cambio, encontró una profundidad abismal, una inteligencia serena que parecía ver a través de él. Eran ojos que no pedían, sino que comunicaban. Había en ellos una historia de urgencia, un dolor silencioso, una súplica muda que atravesó todas las barreras que Javier había construido a su alrededor. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, y el camionero sintió por primera vez en años que ya no estaba solo. El burro, al que más tarde llamaría Lucero, finalmente se movió, pero no huyó hacia la oscuridad del monte. En lugar de eso, se giró lentamente y dio unos pasos hacia un sendero casi invisible, cubierto de maleza. Se detuvo y miró hacia atrás una última vez, directamente a Javier. Era una invitación clara, una llamada hacia lo desconocido. Todo el instinto de supervivencia de Javier le gritaba que volviera a la seguridad de su camión. Pero la conexión que sintió, aquella petición silenciosa, era demasiado fuerte para ser ignorada. Y en ese momento,
Javier tomó una decisión que lo cambiaría todo. Siguió al burro. ¿Cuántas veces el destino nos ha puesto una señal delante y no la hemos visto? Si sientes que estas conexiones existen, suscríbete para que juntos sigamos compartiendo relatos que nos recuerdan lo que de verdad importa. Tu apoyo nos permite continuar. El sendero que Lucero eligió era apenas una cicatriz en la tierra, un camino devorado por el tiempo y la maleza. Cada paso que Javier daba era un acto de fe ciega. Las ramas de los arbustos se aferraban a su ropa como dedos huesudos y el olor a tierra húmeda y hojas podridas llenaba el aire, un perfume de lo olvidado. La luz de su teléfono móvil era una isla temblorosa en un océano de oscuridad, revelando apenas 1 metro de terreno incierto por delante. En su mente, una voz gritaba que estaba cometiendo una locura, que debía dar media vuelta y volver a la lógica de acero y diésel de su camión. Era un hombre de certezas, de mapas y rutas, y ahora seguía a un animal mudo hacia un destino que ni siquiera sabía si existía. El miedo era una presencia fría en su nuca, pero algo más poderoso lo impulsaba a seguir caminando. Lo que más desconcertaba a Javier no era la oscuridad, sino la increíble seguridad con la que avanzaba el burro. Lucero no vacilaba. Sus pequeñas pezuñas parecían conocer cada piedra, cada raíz oculta bajo la tierra. Se movía con un propósito inquebrantable, una determinación que contrastaba violentamente con la creciente duda del hombre que lo seguía. No era el andar de un animal asustado o perdido, era la marcha de un guardián que conoce su territorio y cumple una misión sagrada. El burro se detenía brevemente en los puntos más difíciles, esperando a que Javier lo alcanzara, su silueta recortada contra la noche, un faro de paciencia en medio de la nada. Esa calma sobrenatural fue lo que poco a poco empezó a desarmar el escepticismo de Javier, reemplazándolo por un asombro silencioso. Entonces ocurrió el cambio. A mitad de camino, con el sonido de la carretera ya completamente borrado por la distancia, Javier se detuvo. Pensó en su vida, en la soledad de sus días, en lo vacía que se había vuelto, y luego miró al pequeño animal que esperaba por él unos metros más adelante. En ese silencio, recordó de nuevo la mirada que lo había sacado del camión, una mirada que no juzgaba sino que confiaba, y en un instante, el miedo se transformó en un tipo extraño de paz. Dejó de luchar contra la irracionalidad de la situación y simplemente la aceptó. Puso su fe por primera vez en muchísimos años, no en un motor o en un mapa, sino en la lealtad silenciosa de ese humilde ser. Ya no importaba a dónde iban. Lo único que importaba era que no iba a abandonar a su guía. Con el corazón más ligero, Javier reanudó la marcha. Ahora no solo seguía a Lucero, sino que sentía que lo acompañaba. Formaban una extraña procesión de dos seres, un hombre y un burro, unidos por un pacto sin palabras en la inmensidad de la noche. El aire parecía menos frío, la oscuridad menos amenazante. Lucero ocasionalmente emitía un suave resoplido, un sonido casi imperceptible, pero que para Javier sonaba como una confirmación. Ya casi llegamos. Sigue confiando. La incertidumbre se había convertido en expectación, la sensación de que estaba a punto de ser testigo de algo que le daría un nuevo sentido al silencio, al destino y a la compasión. Y siguió caminando, paso a paso, adentrándose aún más en el corazón del misterio. Finalmente, el sendero se abrió a un pequeño claro. Contra el cielo nocturno se recortaba la silueta de un viejo granero. Sus maderas torcidas y su techo hundido le daban el aspecto de un esqueleto de un animal prehistórico, un monumento al olvido. Lucero se detuvo en seco frente a la gran puerta de madera y por primera vez en todo el trayecto emitió un sonido. Fue un zurro bajo y lastimero, un lamento que vibró en el aire quieto y que no se parecía en nada a los resoplidos de confianza que había hecho antes. Era la confirmación. Aquel era el lugar. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier.
una mezcla de aprensión y una extraña sensación de validación. El misterio estaba a punto de revelarle su rostro, y él sentía que su propio corazón latía al ritmo de una cuenta regresiva que no comprendía. Con una mano temblorosa, Javier empujó la pesada puerta, que se quejó con un crujido largo y agudo. El aire en el interior era denso, cargado con el olor a heno viejo, a polvo y a un abandono profundo. La débil luz de su teléfono cortaba la oscuridad en un haz tembloroso, haciendo danzar a millones de partículas de polvo como si fueran espíritus diminutos. Sus ojos recorrieron el vasto espacio interior, establos vacíos, herramientas oxidadas colgadas como reliquias en las paredes, un silencio que pesaba. Por un segundo, la duda lo asaltó de nuevo. ¿Y si todo había sido una extraña alucinación? Pero Lucero, que había entrado detrás de él, lo empujó suavemente con su cabeza, instándolo a avanzar, a mirar más allá de lo evidente, recordándole que su misión aún no había terminado. Fue entonces cuando lo vio. En un rincón oscuro, casi oculto detrás de unos sacos de grano apilados, había un bulto en el suelo. Javier se acercó con el corazón en la garganta, cada paso haciendo eco en el silencio sepulcral del granero. Apuntó la luz hacia allí, y el aliento se le heló en los pulmones. Era un hombre. Estaba tendido de costado, inmóvil, su rostro pálido y con un tono casi azulado a la luz artificial. Era Samuel. Javier se arrodilló a su lado, sus dedos buscando desesperadamente un pulso en el cuello del hombre. Lo encontró, pero era un latido débil, errático, un hilo de vida a punto de romperse. La piel del hombre estaba helada, y Javier comprendió la terrible verdad. No estaba muerto, pero la hipotermia lo estaba consumiendo rápidamente. La realidad lo golpeó con la fuerza de un puño. Instintivamente, sacó su teléfono del bolsillo para llamar a emergencias, pero su mirada se clavó en la esquina superior de la pantalla. Ninguna barra, sin servicio. La palabra «buscando» era una sentencia de aislamiento total. Estaba solo, a kilómetros de cualquier ayuda, en medio de la nada, con la vida de un extraño pendiendo de un hilo y un burro como único testigo. Toda la extrañeza y la maravilla del viaje se desvanecieron, reemplazadas por el peso aplastante de la responsabilidad. El silencio del granero ya no era misterioso, sino el sonido del tiempo que se agotaba. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo ya. La vida de Samuel dependía enteramente de él. No había tiempo para dudar. Cada segundo que pasaba en la quietud helada de ese granero era un segundo menos de vida para Samuel. Javier sintió el pánico como una ola fría, pero lo empujó hacia el fondo de su mente, reemplazándolo con una determinación de acero. Miró el cuerpo inerte del hombre, y luego a Lucero, que esperaba junto a la puerta, con una paciencia que parecía casi humana, como si supiera que el siguiente paso dependía enteramente de la fuerza de Javier. Respirando hondo, el camionero se agachó, pasó sus brazos por debajo de Samuel, y con un gruñido que rasgó el silencio, lo levantó sobre su hombro. El peso casi lo hizo caer de rodillas. Era un hombre corpulento, y su cuerpo sin vida era una carga brutal que ponía a prueba cada músculo y cada gramo de voluntad que Javier poseía. El camino de regreso fue un infierno. La oscuridad que antes era misteriosa, ahora era una enemiga llena de trampas. Cada raíz parecía un obstáculo diseñado para hacerlo caer, cada rama un látigo que le arañaba la cara y los brazos. Javier avanzaba a un ritmo agónicamente lento, sus pulmones quemando en busca de aire, el sudor frío empapando su camisa a pesar de la gélida temperatura. El peso de Samuel lo desequilibraba, obligándolo a concentrarse en cada paso como si fuera el último. Pero en medio de esa tortura, tenía un punto de referencia, una guía infalible, la pequeña y oscura silueta de Lucero, que caminaba unos metros por delante de él, eligiendo el camino más seguro, iluminando la senda con su presencia constante, un faro de esperanza en la más absoluta desesperación. Lucero ya no era solo un guía, se había convertido en un guardián,
No se adelantaba demasiado ni se impacientaba. Mantenía un ritmo constante, adaptado al avance doloroso de Javier. En varias ocasiones, cuando Javier tropezaba y estaba a punto de rendirse, el burro se detenía y giraba su cabeza, sus ojos oscuros fijos en él, como si le estuviera transmitiendo fuerza. Era un apoyo silencioso, una presencia que decía: «No estás solo en esto, sigue adelante». Javier, con el cuerpo al límite del colapso, sentía una oleada de gratitud tan inmensa que casi lo hacía llorar. En ese sendero oscuro eran un equipo improbable, un hombre y un burro, luchando juntos por una vida que pendía de un hilo. Finalmente, después de una eternidad que duró quizás 20 minutos, Javier vio la luz, un débil reflejo metálico a lo lejos, su camión. La visión le dio una última y desesperada descarga de adrenalina. Tropezando, salió del sendero y pisó el asfalto duro de la carretera. Con un cuidado infinito, deslizó a Samuel del hombro y lo acomodó en el asiento del copiloto, cubriéndolo con su propia chaqueta. Antes de subir, se giró y buscó a Lucero. El burro estaba allí, parado en el borde del bosque, una figura solitaria cuya misión parecía haber concluido. Sus miradas se cruzaron por un último segundo, un adiós y un gracias que no necesitaron palabras. Entonces, Javier subió al camión, giró la llave y el motor rugió de nuevo, esta vez no como un sonido de soledad, sino como el latido de una esperanza renovada mientras aceleraba hacia el hospital. La entrada de urgencias del hospital fue un torbellino de luces blancas, sonidos agudos y rostros apurados que contrastaba brutalmente con el silencio orgánico de la noche. Javier irrumpió explicando la situación con frases cortadas, el aliento aún entrecortado por el esfuerzo. En un instante, un equipo médico rodeó la camilla, llevándose a Samuel a través de unas puertas batientes que se cerraron con un suspiro neumático, dejando a Javier solo en el pasillo. El torrente de adrenalina que lo había mantenido en pie se desvaneció de golpe, y en su lugar quedó un agotamiento profundo que le pesaba en cada hueso. Se sentó en una silla de plástico, sintiéndose fuera de lugar con su ropa sucia y arañada, un hombre del bosque en un mundo de asepsia y rutina. No podía irse. Aunque no conocía a Samuel, sentía un vínculo inquebrantable con él, forjado en la oscuridad de aquel sendero. Las horas pasaban con una lentitud tortuosa. El reloj de la pared parecía burlarse de él. Cada tic-tac, un eco de la vida que luchaba por sobrevivir a solo unos metros de distancia. Javier revivía la noche en su mente, una y otra vez. La mirada insistente de Lucero, el peso muerto de Samuel sobre su espalda, la sensación de las ramas arañando su piel. Había sido real. A veces la memoria se sentía como un sueño febril. Él no era un familiar ni un amigo, era solo un camionero que había obedecido a un burro. Pero en esa sala de espera, bajo las luces frías, su vigilia era un ancla, la única forma de darle sentido a la locura de las últimas horas. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, un médico salió por las puertas dobles, con el rostro cansado pero con una expresión de asombro. Se acercó a Javier, el único que quedaba en la sala de espera. «Usted trajo al señor Samuel, ¿verdad?», preguntó. Javier asintió, incapaz de hablar. El médico suspiró. «No sé cómo lo encontró, pero llegó aquí con una hipotermia severa. Unos 30 minutos más y no lo habría logrado. Lo que usted hizo no fue solo traerlo. Usted le salvó la vida. Es un verdadero milagro». Al escuchar la palabra milagro, un torrente de alivio puro y abrumador recorrió a Javier. El cansancio, el dolor, el miedo, todo había valido la pena. Sus ojos se llenaron de lágrimas, las primeras que había derramado en años. El médico, con la curiosidad venciendo a su agotamiento, le preguntó cómo había sabido dónde encontrarlo en medio de la nada. Javier dudó un instante, sabiendo que la verdad sonaría a delirio. Pero después de todo lo que había vivido, la verdad era lo único que le quedaba. Con una voz tranquila y firme, respondió:
Un burro me guió hasta él, y entonces le contó todo: la aparición en la carretera, la súplica silenciosa en sus ojos, el viaje por el sendero oscuro. El médico lo escuchaba sin interrumpir, su expresión cambiando de la incredulidad al más profundo respeto. Allí mismo, en ese pasillo estéril de hospital, la historia del increíble rescate comenzó a nacer. Una leyenda que desafiaba la lógica y que dejaba a todos los que la escuchaban con el corazón lleno de asombro. Pasaron varias semanas. El frío de aquella noche se había disuelto en el calor de los días que siguieron, pero el recuerdo del rescate permanecía vivo y brillante. Samuel, ya recuperado, con el color de vuelta en su rostro y una nueva luz en su mirada, llamó a Javier. No necesitaron muchas palabras. Ambos sabían lo que tenían que hacer. Juntos tomaron la misma carretera, pero esta vez el paisaje no parecía solitario, sino lleno de significado. Aparcaron el camión en el mismo lugar, y un silencio solemne cayó entre ellos mientras miraban el sendero. Eran dos hombres que el destino había unido a través de un milagro, y ahora volvían al origen de todo, a dar las gracias. Caminaron por los campos cercanos al viejo granero, sus corazones llenos de una mezcla de esperanza y temor. Estaría allí, los recordaría. Entonces, a lo lejos, lo vieron. Pastando tranquilamente bajo el sol, estaba Lucero. Al escuchar sus voces, el burro levantó la cabeza. Hubo un instante de quietud, de reconocimiento a través de la distancia, y entonces Lucero emitió un zurro suave y sonoro, un saludo inconfundible que no tenía nada que ver con el lamento de aquella noche. Era un sonido de bienvenida. Con una calma que llenaba el alma, el pequeño héroe caminó directamente hacia ellos, sin rastro de miedo, como quien se acerca a viejos amigos. Samuel fue el primero en acercarse, con los ojos llenos de lágrimas que ya no intentaba contener. Puso una mano temblorosa sobre la cabeza del burro y con la voz quebrada por la emoción, susurró: «Gracias, gracias, amigo mío, me salvaste la vida». Lucero pareció comprender el peso de cada palabra, inclinando su cabeza contra la mano del hombre en un gesto de pura ternura. Javier observaba la escena a unos pasos de distancia, sintiendo una paz que nunca antes había conocido. Se acercó y el burro lo reconoció también, dándole un suave empujón con el hocico. Y allí se quedaron los tres, bajo el cielo azul, un camionero, un granjero y un burro, unidos para siempre por un lazo forjado en la oscuridad y el silencio. Aquel rescate no solo salvó una vida, transformó tres. Samuel recibió una segunda oportunidad, un recordatorio de la belleza de cada nuevo amanecer. Javier encontró algo más valioso que cualquier carga que hubiera transportado. Encontró conexión, un propósito que sanó la soledad de su corazón. Y Lucero, el humilde burro, se convirtió en el símbolo eterno de su amistad. Su historia nos enseña que los héroes no siempre llevan capa. A veces tienen 4 patas y una lealtad que desafía toda explicación. Nos recuerda que los mensajes más importantes del universo no se escuchan con los oídos, sino con el alma. Historias como esta nos recuerdan que la ayuda y la lealtad a menudo provienen de los lugares más inesperados. El mundo está lleno de héroes silenciosos, como Lucero. ¿Alguna vez un animal ha cambiado tu vida o te ha enseñado una lección inolvidable? Comparte tu historia en los comentarios. Leemos y valoramos cada una de ellas, porque son estos lazos los que nos devuelven la fe en el mundo. De corazón, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el último segundo de esta historia. Significa el mundo para nosotros tenerte aquí. Nos vemos en el próximo video.